Por toda esa área, afortunadamente, se han puesto muchísimas cámaras y haciendo como un seguimiento se supo dónde estaba el muchacho, quiénes estaban con él, de dónde salió, hacia dónde caminó, en qué momento lo subieron a un taxi, que él nunca pidió un taxi, pero llegó un taxi y se lo llevaron en este taxi y ahí lo torturaron, le pegaron y finalmente lo asesinaron. Pero ese es un solo caso y están diciendo las noticias, esta mañana estaba oyendo que Bogotá se volvió objetivo nacional de bandas criminales que están llegando a Bogotá. Y es gente, ya no son ladrones por ahí el muchachito que le dio por robar algo, no, 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 eso es muy organizado. Hay bandas criminales que se están moviendo hacia Bogotá, unas bandas detrás de celulares, otros están detrás de carros blindados de alta gama, que fue lo que pasó con esta mujer joven, era una sardina realmente, una niña de 31 años que le dieron un tiro porque le dio por bajar. Está en un carro seguro, ella está en un carro blindado. ¿Cómo es que baja de la ventana? Bajó la ventana y le dieron un tiro en el cuello y ahí está, no sabemos cómo está, se comentó la posibilidad de que quede cuadraplégica porque le dieron un tiro que le afectó la columna. Pero ojalá que no sea así, está embarazada, ¿no? Entonces, eso también destapó una cantidad de mafias que hay en la ciudad que están atracando y están llevando todas estas partes para otros países. Y también destapó el hecho de que hay mafias extranjeras en el país, mexicanas. Nuestros hermanos mexicanos no son culpables tampoco, pero hay gente que está viniendo a nuestro país a robar. Así que, y la otra gran noticia fue, impresionante la noticia también, es que pues nuestro país definitivamente está inundado de coca y nuestro país está inundando de coca a Europa y a Estados Unidos y cogieron el narcojet. ¿Han oído del narcojet? Claro, eso está por todas partes. Y están haciendo una investigación porque cómo es posible que del aeropuerto El Dorado salga un jet cargado hasta donde más no podía de droga y lo vienen a coger en Inglaterra. Estábamos hablando de celulares. Bueno, entonces se comenzaron a investigar las cosas porque eran unos ingleses que se hicieron pasar por ejecutivos, eran personas que trabajaban en cocina, en albañilería, y se hicieron pasar por grandes hombres de los negocios y todo demás, y contrataron un jet australiano, una compañía australiana, y vinieron acá y se llevaron esta droga. No era la primera vez que llevaban droga, ya lo habían hecho y simplemente en esta ocasión los pescaron. Pero ¿cómo habrá salido de droga de Colombia? ¿Y cómo estará la situación? Uno tiene que tener mucho cuidado, pero deben haber muchas personas involucradas en el aeropuerto El Dorado para que salga tanta droga de nuestro país en aviones charter. Así que esa es la situación de nuestro país. Nuestro país, por estar centrado en un lugar muy privilegiado en el mundo, está en el ombligo del mundo, entre Estados Unidos, Norteamérica y Suramérica, pues es un lugar donde pasa de todo pasa aquí en este país, en Colombia. Así que, pues, uno como padre se preocupa o no de nuestros hijos, de los muchachos, de uno mismo, que no puede salir a dar una vuelta, donde salimos generalmente a caminar con Paulinita, que nos vamos a veces a caminar, que es ahí en el Andino, es donde todo esto pasó, este muchacho, este médico que asesinaron. Entonces uno sabe que toda la gente que está ahí no es gente muy amable, que digamos, y que ellos nunca están solos, son bandas que andan todos juntos. Y naturalmente no en grupo, unos van por acá, los otros van en la otra acera, son muchas personas y uno no sabe qué está pasando. Así que siempre pilas, no den papaya, tengan cuidado, no anden solos, cuidado con las niñas, cuidado con las mujeres bonitas, los hombres, ¿no? Porque siempre en estos atracos hay mujeres lindas, hermosísimas, lindas, que si se le acerca una mujer linda y usted es feo, hermano, dude mucho. Si usted es feo, dude mucho de que viene con buenas intenciones. ¿Sí? Todos los feitos tenemos que decir, de esto tan bueno no dan tanto, hermano. Corra, hermano, corra, porque algo puede pasar. Algo puede pasar. Así que tengan mucho cuidado. No es que usted tiene pinta de James Bond y que está muy lindo. No, es que usted es objetivo de un atraco. Cuidado,
Así que corra, hermano, dé un salto de 3 metros y busque esconderos a peso cuando se le acerque una mujer bonita. Muy bien, no es que nada tenga la mujer bonita, sino que en un ambiente en la calle, y le caen especialmente a las personas solas, hombres solos que van caminando por ahí porque saben que hay cosas que pueden lograr de ellos. Muy bien, hoy quiero que hablemos de este tema que encaja muy bien con lo que vimos al comienzo en el anuncio de los niños, y es el ministerio de todos los santos. El ministerio de todos los santos. Ya me imagino que por su mente pasa algo, ¿no? ¿Qué pasa por su mente cuando oye el ministerio de todos los santos? Trabajo para todos. Muy bien, eso es lo que pasa en el corazón cuando oímos esto. Y pues sabemos desde el comienzo, Dios nos creó con un propósito muy grande, con un propósito magnífico. Pero también Dios permitió que Adán y Eva tomaran unas decisiones, y ellos tomaron unas decisiones de no creerle a Él, y Dios les dijo, está bien, ustedes no me creen a mí, entonces vivan la vida como ustedes creen que es. Y Dios los sacó del huerto y los dejó fuera del huerto, y allí nació esta sociedad mala. Y pues Él esperaba que nuestros padres se arrepintieran, cambiaran, aceptaran su pecado, aceptaran su error, y algo hubo, una mezcla de saber que Dios existía, pero al mismo tiempo llevado de sus pasiones y de sus cosas, se fundó este mundo. Algo pasó, sus descendientes poco a poco se fueron alejando y cada vez más se fueron alejando de Dios, y vino este suceso, el primer suceso sobre la faz de la tierra, que nos relata la historia de dos hermanos. No eran los únicos que habían en la tierra, había muchos ya descendientes de Adán y Eva, muchos hijos tenían ellos ya, sino que la historia se relata porque es la primera vez que ocurre un asesinato, y es cuando Caín mata a su hermano Abel, y allí entonces viene una generación que es la descendencia de Caín, una generación de personas malas, totalmente apartados de Dios, alejados de Dios, haciendo sus pasiones, la carne, todo lo que es malo, lo que hoy vemos en la sociedad. Y luego dice en el capítulo 4 de Génesis, versículo 25, que Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set. No quiere decir que era el único, no, las escrituras nos dicen que ella tuvo muchos hijos y muchas hijas, sino que la Biblia tiene que resumir, ¿no? La Biblia resume, y entonces dice que tuvo un hijo llamado Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Y cuando aquí habla de eso, habla es de que este Set tenía actitudes y una mentalidad parecida a la de Abel. ¿Cómo era Abel? ¿Qué dice las escrituras de Abel? El primer justo. Abel tenía un corazón de Dios, tenía un corazón inclinado a creer y adorar y a buscar a Dios. Y parece que este hombre, Set, tenía ese mismo corazón, y ella dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, el que mató Caín. Es decir, este hombre tiene este mismo corazón, veo en él ese mismo corazón de mi hijo Abel. Y luego dice, también Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Y aquí hace un comentario muy lindo. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y es que parece que la humanidad entera se había alejado de Dios, y la gente había perdido su identidad, no sabían quiénes eran, no sabían por qué estaban en el mundo, no conocían a Dios. Todas las cosas de la carne es idolatría, todas las pasiones bajas del ser humano se habían alejado de Dios. Pero cuando vino Set y cuando vino su hijo Enos con ellos, desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y Dios ha permitido la maldad del ser humano, pero siempre ha buscado y ha querido que hayan personas, y ha llamado que hayan personas
que recuerden a la humanidad quiénes son, por qué fueron creados y quién es el verdadero Dios. Ese es algo que Dios tiene en su corazón. Siempre ha buscado personas así. Y en tiempos de Noé, sabemos cómo eran los tiempos de Noé. ¿Cómo eran? Eran terribles. Dicen las Escrituras que en el corazón de los hombres no había nada más sino maldad, de continuo, solo el mal. No había ningún chino que pensara como bien. ¿Sí? Todos eran terribles. ¿Sí? Y los grandes y los chiquitos y todo el mundo, solo de continuo el mal. Increíble, uno no puede entenderlo, pero en estos días lo hemos estado entendiendo. Leyendo las noticias y leyendo tantas cosas aquí en nuestra Colombia, oyendo toda esta cantidad de gente que se nos viene de Venezuela, pobrecitos, en unas angustias, en unas dificultades tenaces, sabiendo de la maldad que hay en el liderazgo de nuestro país y allá también. Y llegan acá en estas circunstancias que no saben qué hacer y tienen que robar y toda esta inseguridad. Uno dice, ahora entiendo cuando la Escritura dice que sí es posible. Ahora entiendo, es posible que en la humanidad haya solo pensamientos de continuo, solo el mal. Porque hay gente que siempre está pensando en lo malo. Pero dicen las Escrituras que Noé halló gracia delante de Dios y que nuevamente la humanidad, habiendo olvidado a Dios y estando alejados, Noé, igual que Set, y que nos proclamó el verdadero Dios. Dios tomó a Noé y Noé estuvo dispuesto y Noé proclamó quién era el verdadero Dios, cuál era el verdadero propósito y les enseñó y les dijo, pero ¿cuál fue la actitud de la gente? La gente no creyeron. Igual que hoy, ¿o no? ¿Cierto? Uno habla de Cristo, uno habla de Dios y la gente se le ríe a uno. Eso es puro cuento, eso es engaño, de ser bobo, todo lo demás. Era igual en los tiempos de Noé. La gente se reía de la predicación de Noé. Y la gente, pues, veían un arca en una montaña, en lugar verde, donde no había agua, y la gente decía, pues, este es loco, hermano, está ido, totalmente ido. Y tal vez si hubiéramos pensado lo mismo, si hubiéramos estado en ese tiempo, solamente Dios nos podría haber hablado al corazón, pero Él predicó al verdadero Dios y la gente se reía. Pero todo hombre que Dios ha llamado, ya están mirando hacia dónde voy, todo hombre que Dios ha llamado, Dios ha querido que predique su nombre. Y luego más adelante Dios llamó a Abraham y le hizo la promesa de un Salvador en quien serían benditas todas las naciones y le anunció que de ese Salvador iba a venir un reino y que sus hijos, y dicen las Escrituras muy claro que Abraham proclamó y enseñó a sus hijos acerca de esa promesa y acerca de ese Salvador y acerca de ese reino. Abraham proclamó lo que Dios iba a hacer. Abraham le creyó a Dios y proclamó al verdadero Dios y lo proclamó en sus hijos. ¿Y quiénes fueron los hijos de Abraham? ¿Quién fue su hijo? Isaac. Y el papá, y Isaac fue el papá de Esaú y Jacob. Y Jacob fue el padre de Israel. ¿Y para qué Dios llamó a Israel? ¿Para qué Dios llamó a su pueblo, a ese pueblo? ¿Para qué lo escogió? ¿Para qué lo escogió? Para que fuera un pueblo, una nación de sacerdotes y gente santa. ¿Y qué hace un sacerdote? ¿Cuál es el papel de los sacerdotes? Ser como un intermediario, ser como mostrar al pueblo a Dios y relacionar al pueblo con Dios, mostrarle al pueblo quién es Dios y relacionar al pueblo con Dios. Y eso era lo que tenía que hacer Israel. Israel tenía que proclamar quién era el verdadero Dios. Dios escogió a Israel para que fuera una nación que proclamaba al verdadero Dios. La nación de Israel debía proclamar a Dios en medio de las naciones. Así que Dios siempre ha querido escoger, ya sea personas o escogió su pueblo, su nación, para que proclamen quién es Dios. Esa es la misión. Y luego cuando vino David, se creyó que con David había llegado el reino, el primer o el segundo rey que había, y dijeron, bueno, llegó ese reino, pero
quedó muy claro y Dios dejó bien claro que ese no era el reino final. Al contrario, estaba hasta ahora anunciando que el reino que iba a venir era a la manera del reino de David. Y todos los profetas entonces comenzaron a estudiar diligentemente quién era esa persona que iba a venir, quién era ese rey, qué reino era ese que se anunciaba, en qué tiempo iba a venir. Y dice Pedro que el Espíritu de Cristo estaba en ellos y se les anunció que no para ellos eran las cosas, sino para el tiempo en que Cristo vino. Y se comenzó a anunciar que iba a venir ese rey. Y quedó claro que ese rey no era David, sino que David era un prototipo de Cristo y un prototipo del reino que iba a venir. Pero todos los profetas comenzaron a profetizar que iba a venir un reino y que iba a venir un rey. Así que estoy haciendo una super resumen así, súper rápido. El caso es que cuando Cristo viene, dice él que él era el rey. Y él dijo, yo soy el rey. Yo soy el rey anunciado. Yo soy el rey anunciado. Y él vino, se encarnó, vivió, murió, resucitó, ascendió y nos dio ¿qué? Una gran comisión, que es lo mismo del Antiguo Testamento en el sentido de que Dios quiere lo mismo en el Antiguo Testamento que quiere hoy en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto. ¿Qué es lo que Él quiere? Que lo proclamemos. Y nos entregó la gran comisión a la iglesia. Y entonces, los que hemos estado estudiando CIPEP sabemos muy bien que la gran comisión fue dada a toda la iglesia, no fue dada solamente a unas personas, fue dada a todos los hermanos, a toda persona que viene a la iglesia, a toda persona que viene a Cristo. Y Dios nos manda dos responsabilidades, Dios nos da dos responsabilidades. La primera es una vida transformada y la segunda una vida dedicada a proclamar. Y Él nos dijo, el Señor Jesucristo, cuando nos dio la gran comisión, no nos envió en nuestras propias fuerzas, sino que Hechos 1:8 nos dice bien claro que Él nos dio todo lo que necesitamos para proclamarlo. Él nos envió en la misión y nos da el poder para cumplirla. Él nos dijo, miren, va a venir el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder y van a ser testigos míos. Y entonces, también los que hemos estudiado CIPEP, en ese libro donde llegamos a esta lección, allí las dos palabras claves son testigos y Espíritu Santo. Dos palabras claves del libro de los Hechos. Todos los discípulos fueron testigos por el poder del Espíritu. Todos ellos. Y el libro de los Hechos es un relato, es la historia de personas que fueron testigos por el poder del Espíritu. Y nos da ese testimonio de lo que Dios hizo en personas que quisieron ser usados para cumplir esa misión. Ahora, aquí hay algo que a veces como cristianos nos quedamos en la mitad, y es que naturalmente Dios nos ha llamado a una vida en santidad. Naturalmente que sí. Pero más que eso, Dios nos ha llamado a una vida de proclamación. Entonces, algunas personas dicen, no, pero es que mire, yo estoy viviendo muy bien, yo soy una persona correcta en todo lo que hago, yo soy una persona decente, yo no digo mentiras, yo no robo a nadie, yo estoy llevando una vida correcta. Muy bueno. Eso es la mitad. ¿Cómo les parece? Es durísimo porque a algunas personas no les gusta esta otra parte, que Dios nos llamó a proclamar. Y tenemos que proclamar como parte de nuestra vida cristiana y de nuestro llamado. Ustedes se imaginan si Pablo, si hubiera quedado en Tarso y Pablo hubiera dicho, no, pero si es que aquí en Tarso yo soy una buena persona, la gente me conoce, yo soy amable, yo soy querido, yo soy buen esposo, si se hubiera casado otra vez, y yo tengo a mis hijos bien y todo lo demás, eso hubiera sido perfecto, perfecto. Pero Pablo entendió que Dios no lo había llamado solamente a llevar una vida en santidad. Llevar una vida en santidad es solo parte de nuestro deber. ¿Les parece duro?
Sin embargo, esa es la verdad. Dios nos ha llamado a que lo proclamemos en santidad, viviendo una vida en santidad, que además ni siquiera es de nuestra propia obra, porque es Dios quien nos santifica, justifica y limpia, pero Dios nos ha llamado no solamente a vivir bien para honrarlo con nuestro ejemplo, sino a que activamente estemos involucrados en la proclamación. ¿Y cómo lo vamos a proclamar? ¿Qué hacían las personas que proclamaban a Cristo? Ahí está la pregunta, ¿no? Mirar los hechos de los apóstoles es un buen lugar para comenzar, o para mirar todas las escrituras. ¿Qué hacían aquellos que Dios llamó? ¿Qué hacían? Proclamarlo. Lo proclamaban. Y entonces nosotros como congregación y como iglesia necesitamos pedirle a Dios que Él nos dé el poder de su espíritu para proclamarlo y para mirar cómo nosotros nos involucramos en la proclamación. Me gustó mucho lo que hoy pasó con lo de los niños, porque veo que las damas que están involucradas en ese ministerio están involucradas en la proclamación. ¿Sí me entienden? Ahora, el que proclama a Cristo ha sido llamado a vivir una vida, sí, definitivamente en santidad, pero no tiene que ser una persona perfecta. ¿Hay alguno perfecto aquí entre ustedes? Ninguno. Tratamos, ese es nuestro objetivo, nos esforzamos, pedimos a Dios que nos ayude, pero no lo somos, no lo somos. Sin embargo, Dios usa personas imperfectas para su proclamación. Entonces, digamos, si uno ve la vida de Pablo, uno ve que era un hombre que tuvo sus dificultades, sus problemas, sus agarrones. Hubo momentos en que las escrituras son muy amplias y nos dicen, se agarró con Bernabé, se agarró con el Pedro, y uno ve que era como de mal genio el Pablo, y sin embargo Dios lo usó poderosamente. Y uno ve a Pedro igual, es un hombre con dificultades, con limitaciones, con mucha inseguridad. Pedro era una persona más bien como insegura, ¿no? Era como esas personas que dicen, yo no soy inseguro. ¿O sí? Sí, yo no soy inseguro. ¿O sí? Así era como Pedro, ¿no? A veces estaba arriba, a veces estaba súper bien y a veces estaba deprimido, a veces quería salir corriendo. Y sin embargo, Dios lo usó en la proclamación. Así que Dios nos usa en las limitaciones que tenemos. ¿Cuál es entonces? Si sabemos que Dios usa personas comunes y corrientes, ¿cuál es entonces nuestro deber como cristianos? Nuestro deber es hacernos disponibles al Espíritu de Dios y decirle, Señor, yo quiero, de ahora en adelante, yo ya he entendido que mi vida no es solamente ser buen cristiano. Oiga, eso es durísimo porque siempre hablamos es de ser buenos cristianos. Pero la Escritura dice que no se trata solo de ser buenos cristianos. Nos la pone más difícil, más dura. Porque yo puedo ser muy bueno cristiano y no hacer nada. Es decir, no hacer nada en el sentido de una manera intencional ir a otros. Sino que sí, soy el buen esposo, soy el buen hijo, soy el buen hermano, una persona querida, linda. Pero usted nunca predica a Cristo, hermano, está en la mitad. Está en la mitad. Porque desde el comienzo de los tiempos, Dios ha querido que los que creen en Él le proclamen. Y lo hagan de una manera activa e intencional. Y ese es mi deseo hoy. Que entendamos que el Señor Jesucristo, cuando nos dio la gran comisión, nos dijo que tenemos que ir y hacer discípulos. Y por eso nuestra visión. ¿Cuál es el tema de este año de nuestra iglesia? ¿Cuál es el tema? Yo sé, no, tranquilos, ¿no? Yo mismo aquí tengo que recordarlo. De rodillas delante de nuestro Dios. ¿Cuál es el tema de este año? De rodillas ¿Por qué? ¿Y por qué lo estamos haciendo así? Porque miren, francamente, lo que yo deseo en este tema de oración es que Dios nos use y tome nuestra iglesia y levante personas en el poder de su espíritu, las envíe, las use para enseñar, para predicar, para llamar a otros a Cristo, para hacer ejemplos de vida, que Dios nos use. Dios usa personas común y corriente, Dios nos usa cualquiera de nosotros. ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Se acuerdan algo? No tienen que
Exactamente, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra misión? La gran comisión, hacer discípulos, que sean personas que modelen el camino de Jesús, que sean personas que modelen, es decir, que muestren la vida de Cristo en ellos mismos, ¿cierto? Haciendo discípulos la iglesia, esa es nuestra misión, hacer discípulos, personas que modelen la vida de Jesús en amor por el poder de su Espíritu. Eso es lo que queremos, en amor, porque, hermano, la iglesia debe ser un lugar donde en general nos llevemos bien, no siempre. ¿Por qué no nos llevamos siempre bien? Porque somos humanos y porque nos agarramos a veces, ¿sí o no? ¿O no? ¿O a ustedes no les pasa? ¿Cierto? Y si no les dan tinto allá abajo, pues dicen, ¿usted por qué tiene contra mí que no me da tinto? Y ahí se agarmó el lío, ¿sí? Somos humanos, pero en general nos amamos y en general nos respetamos y juntos avanzamos en el camino de Dios y en la misión que Él nos dio. Estamos aquí con una misión, con la misión de proclamar a Cristo. Así, ¿y cuál es entonces la visión de nuestra iglesia? ¿Se acuerdan algo? ¿Cuál es la visión? Ese es el tema del año. Ese es el tema del año. Pero ¿cómo me imagino yo la iglesia en este año? Todo el mundo trabajando en la gran comisión, involucrados en ministerios, en los distintos ministerios. O sea, lo que queremos es que usted diga, oiga, ¿yo para qué soy bueno? Para hacer desorden. Muy bien, entonces haga un ministerio del desorden. No, mentiras. Involúcrese en algún ministerio donde usted edifique a alguien, donde trabaje con los jóvenes o que trabaje con lo que estamos haciendo con las comunidades a las que estamos sirviendo, o que usted trabaje con los servidores, con algún ministerio, o que usted diga, oiga, yo me voy a inventar un nuevo ministerio, fantástico, y que nos diga qué ministerio es y nosotros estamos para servirle y ayudarle en el ministerio que usted tiene. Eso es, ¿por qué? Porque el llamado del cristiano no solamente a ser santo, es importantísimo, pero es proclamación. Tenemos que proclamar a Cristo. Muy bien, así que eso era lo que yo quería hoy decirles. En Hechos 2 entonces nos dice cómo es, en qué circunstancias añade Dios personas a la iglesia. ¿Qué hace una iglesia que Dios se alegra y trae personas? ¿Qué hace? Pues ahí está en Hechos 2 y es un reto para nosotros. En Hechos 2 dice así, tal vez comenzando desde el versículo, el que leyó Paulinita 36 en adelante, que Pedro está predicando y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿A quién predicaba Pedro? A Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese es el objetivo de la iglesia. Predicar a Cristo y que Cristo traiga muchos a la iglesia. Ahora, ¿qué era lo que hacían? ¿Qué hacía la iglesia primitiva? ¿Qué era lo que hacían? Cuando se reunían, ¿qué hacían? Dicen, vamos a ver qué es lo que hacían. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que hacían, ¿qué era? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo la iglesia? Enseñando la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la actividad más importante de la iglesia? Enseñar la doctrina de Cristo y de los apóstoles. ¿Cómo lo hacemos? Ya sea perfecta o imperfectamente, en el caso nuestro lo hacemos usando el curso de CIPEP, pero tenemos mucha literatura en nuestra iglesia. Sin embargo, CIPEP es muy bueno, a mí me ha gustado muchísimo, tiene algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, uno dice, no, aquí no estoy de acuerdo. En general es un muy buen curso y así se conoce en ese curso quién es Dios,
¿Quién es Cristo? ¿A qué vino? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es mi labor como cristiano? Todo está ahí en el curso de CIPEP y por eso lo estamos promoviendo continuamente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que una iglesia saludable hace es enseñar la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es el texto fundamental? La Biblia. La Biblia, ahí es donde está, es la palabra, es Cristo hablando. Por eso dice la palabra es inspirada, es de Él. Y es inspirada de tal manera que cada vez que uno la lee, hay algo nuevo, hay una revelación nueva. Entonces, primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y nosotros lo tratamos de hacer aquí en la iglesia. Y algunas personas me dicen, no, pero es que ustedes son durísimos en la palabra, pero ustedes no saben ministrar, y eso me ha pegado durísimo a mí. Y digo, Señor, ¿qué es ministrar? Y me puse a estudiar, y resulta que quien ministra es la palabra, no los hombres. Y cuando el hombre aquí se pone a ministrar y a ministrar, puede haber un peligro, y es que ese hombre es muy carismático, arrastra personas detrás de sí. Pero hay hombres que ministran súper bien y la gente dice, uy, ese hombre como ministra y fantástico porque tiene el don de la palabra y envuelve y ciertamente saca a flote emociones y cosas de la gente y la gente confiesa. Y cuando ese hombre está aquí pasan cosas, digo, fantástico. Pero quien realmente ministra al Espíritu es la palabra de Cristo, y la manera de encontrar ser ministrados es de rodillas en la privacidad de su cuarto con Cristo y la palabra. No es un hombre, no es un que yo como tengo el don y estudié harto y sé muchas palabritas bonitas y entonces los envuelvo. No, esa no es ministración, esa es una cosa muy linda, muy bonita, sí, que hay personas que como que ayudan a los demás a emocionalmente a moverse y pues eso no es que esté mal, pero hay que tener cuidado porque hay hombres muy hábiles, en las palabras, involucran a personas y terminan en locuras y en tonterías por allá lejos. Con la palabra nunca le pasará a ustedes, nunca. La palabra siempre lo guiará a Cristo. La palabra lo ministrará en su relación personal y privada con Cristo. Así que no es hombres los que nos ministran. No son hombres los que nos ministran. Es la palabra de Cristo y es usted en oración, en un lugar privado, con Cristo y la palabra que recibe ministración. Esa es la verdadera ministración, la que de verdad llena, la que es del Espíritu. Así que, si usted realmente quiere estar espiritualmente saludable y fuerte y firme, entre en el lugar secreto como Cristo dijo, lea la palabra, dígale, Señor, háblame, enséñame, lléname con tu Espíritu. Y estudie la palabra y Cristo le hablará y Cristo le fortalecerá y el Espíritu le llenará. Pero si usted lo espera de hombres, hermano, cuidado porque yo les he contado historias de un profe que tuve, un profe muy lindo, muy querido, griego, y decía él, no sé si encaje el ejemplo, pero decía él, ¿cuántos de ustedes creen que la palabra se interpreta a sí misma? Y muchos alzaron la mano, ¿cierto? Y él dijo, muy bien, entonces palabra, interprétate. Y se hizo a un lado, y eso no hablaba, ¿no? No hablaba. Y él quería mostrar lo siguiente, dijo, la palabra, hay hombres que la interpretan, hombres, y esos hombres pueden estar equivocados. Los hombres se pueden equivocar. Los hombres se pueden equivocar. Entonces, pilas con los hombres, no con la palabra. La palabra sí, tú vas allá y la lees, pero ten cuidado con lo que los hombres dicen. Y ese fue el comienzo de la revolución que hubo en nuestra iglesia. Porque ese hombre era Herbert Armstrong, y Herbert Armstrong nos había llevado por caminos parecían muy lindos, muy bonitos, preciosos. Yo me acuerdo guardando el sábado, temas muy lindos, el sábado era muy lindo, pero estábamos equivocados. Entonces, en temas de administración, en temas de seguridad personal, yo les he dicho a algunos, bueno, yo aquí como pastor
Si yo estoy esperando que hombres me ministren acá, entonces tengo que llamar a mi jefe y decirle, oiga, pero usted nunca viene por aquí, hermano, yo estoy solo, usted nunca me ministra, usted nunca viene a orar por mí, yo nunca lo veo, usted me tiene abandonado, botado, tirado. Si yo confío en los hombres, estaría botado y tirado porque mi jefe no se aparece por acá. ¿Sí o no? ¿Quién me ministra a mí? Hermano, es mi relación con Dios. Eso no hay otra cosa. Y si ustedes quieren ministración, entren a algún lugar, busquen a Dios, arrodíllense, confiesen, declaren sus pecados, pidan perdón, díganle a Dios que le habla, el Dios que nos habla les hablará, y eso es ministración. Eso es. De resto, tenga cuidado con los hombres, porque los hombres somos muy capaces, inteligentes y los podemos arrastrar. ¿Cómo es que hay gente, naciones enteras que se han ido detrás de un solo hombre? Una Alemania de Hitler, ¿cierto? Como el poder de un solo hombre. Mire, en Estados Unidos, un solo hombre tiene ese país revuelto. Revuelto, Estados Unidos está revuelto. Un solo hombre. Y todo el mundo está con America First. O sea, primero Estados Unidos les vendió la idea a todo el mundo y todo el mundo está, o ahí, sobre todo los blancos están detrás de Trump. Los blancos lo apoyan. Y bueno, no hablemos de eso. El tema es, Dios nos ha llamado a nosotros a que estudiemos la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, la doctrina, estudiar la doctrina. Y eso necesita que nosotros hablamos las escrituras, necesita que estemos en algún lugar tranquilo. Yo siempre les decía a los hermanos, ¿tiene usted un lugar en su casa que sea como su Getsemaní? ¿Tiene un lugar? O sea, ¿qué era el Getsemaní? Era el lugar donde Cristo en general iba a orar, ¿cierto? Cristo tenía un lugarcito, yo no sé dónde sería, pero parece que él tenía un lugar donde él siempre iba a orar y se encontraba con su Padre allí. Así que usted tiene que encontrar un lugarcito en su casa. ¿Tiene un lugar donde usted se pueda escapar y estudiar las escrituras? Y donde se pueda arrodillar. Si no tiene ese lugar, les voy a decir una cosa. Yo me pongo a veces unos tapones, ¿cierto? Cuando hay música al frente, a veces los vecinos ponen radios, cosas, y están por allá en guarachas, ¿no? Y uno tratando de estudiar las escrituras, hermano, y uno comienza, es que, Señor, líbrame, 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 Señor. Y uno esa lucha tan impresionante, ¿no? Porque hay gente que pone todo durísimo. Entonces me pongo unos tapones acá y no oigo nada. Y me meto ahí tratando de estudiar las escrituras. Pero el primer paso es encuentre un lugar donde usted se pueda sentar, estudiar las escrituras, donde usted pueda orar, donde se pueda encontrar con Dios. Es muy, muy importante. Así que, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Segundo punto, la iglesia es un lugar donde la gente quiere ir y encontrarse con sus hermanos. Y es un lugar de edificación, donde me corrigen, donde me ayudan, donde me río, donde puedo ayudar, donde puedo servir, donde puedo ayudar al que está enfermo, al que está en dificultad económica. Es un lugar donde nos encontramos y nos ayudamos. No está bien un cristiano solo que dice, es que yo oigo los sermones por radio o los veo en la televisión y eso es suficiente. No, hay algo importantísimo que sucede cuando nos encontramos. Algo pasa. Una persona que dice, no, es que yo no voy a ninguna iglesia, yo oigo los sermones en la radio o en la televisión, no está cumpliendo con su deber como cristiano, porque Dios lo ha llamado a usted, no solo a que usted se edifique, sino a que usted bendiga a otros. Los salude, les diga cómo está, les des un abrazo, les pise un callo, alguna de esas cosas. Al menos le saque la piedra a alguien para que oren por usted. Algo de eso, pero Dios quiere que estemos en una comunidad y por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo y nos tenemos que encontrar. Nos tenemos que encontrar, a veces echamos chispas unos con otros, pero nos tenemos que encontrar y nos tenemos que perdonar y nos tenemos que aguantar y nos tenemos que conocer y decir, el tal persona es así, ¿qué le voy a hacer? Lo amo así a pesar de que no me agrada, pero lo amo porque Dios quiere eso.
que respetemos diferencias, que nos soportemos, que aprendamos a tener tolerancia entre nosotros. Dios quiere una comunidad de personas. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Qué es eso? La cena, que vengamos juntos a tomar la cena. La cena es importantísima en la iglesia y la tomemos juntos y que encontremos todo momento para celebrar la cena del Señor, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y en las oraciones, alabando, versículo 47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo era el asunto? Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Es decir, que la gente en la comunidad no tenga nada que hablar mal de nosotros. Y si dicen algo mal, que sea mentira, pero no que digan el pastor de allá, eso es un ladrón. No, que esos miembros de esa iglesia, esos son unos rateros. No, ¿sí me entienden? Que haya buen nombre de la iglesia en la comunidad, que allí don José, el del frente, diga, esa gente es como querida, que tengamos cuidado con el sonido, eso es una lucha aquí tenaz, pero que cuando salgamos de esta iglesia bendigamos la comunidad, hagamos bien al que esté por ahí, lo que sea, que Dios nos ayude, que tengamos buen nombre en la comunidad. Cuando estas cosas pasan, entonces, versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo asegurar que Dios traiga personas? Si estamos haciendo discipulado, si hay un buen compañerismo en la iglesia, si estamos tomando la cena del Señor, si estamos en oración, si estamos en la alabanza, como dice ahí, si estamos todos juntos caminando, bendiciendo la comunidad, Dios añade personas. Y esa es la iglesia que soñamos. Con esa iglesia soñamos que todos estemos involucrados en la proclamación. Dios nos ha llamado a que todos estemos involucrados en la proclamación. Así que, hermanos, yo oro para que ustedes tengan este corazón y este deseo de involucrarse de alguna manera en proclamar a Cristo. Y que entiendan que no es solamente ser buenas personas. Dios no nos ha llamado solo a ser buenas personas, aunque es supremamente importante nuestro testimonio personal. Pero nos ha llamado a algo más, a que nosotros proclamemos a Cristo. Siempre hablemos de Él, bien de Él, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras. Los quiero invitar a que le pregunten a Dios allá en su Getsemaní, Señor, ¿dónde quieres tú que yo esté involucrado? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu deseo para mi vida en la proclamación que tú quieres que yo realice? Hay personas que se han desanimado de proclamar a Cristo porque los han exprimido, los han abusado en otras iglesias, la intención era buena, pero algo pasó malísimo y no quieren. Hay personas que no quieren proclamar a Cristo porque dicen, no, me estafaron, me tumbaron, esa iglesia era un robadero, ¿sí? Y entonces no quieren proclamar, pero tienen que reorganizar su vida, tienen que de alguna manera reorganizar su vida y hacerlo en la motivación de Cristo, porque ciertamente Él nos dijo que lo hiciéramos, sin motivaciones de dinero, sin motivaciones de poder, sin motivaciones ninguna otra, sino predicar a Cristo, porque a eso Él nos llamó. Y que ustedes se involucren en algún lugar. Les pido que oremos en eso, que ustedes se arrodillen delante de Dios y digan, Señor, tú quieres que yo me involucre en proclamarte. Dime dónde, cómo, en qué lugar, en qué ministerio. Ahora, esto es algo increíble, lo que voy a decir. No necesariamente aquí. Ahí van a decir, pero ¿cómo así? A ver, no, donde Dios los llame. Si Dios los llama a una obra en alguna parte, háganla. Vayan y háganla. Y no se preocupen. Vayan y háganla. Que Dios los llamó a, no sé, ¿a dónde? A Medellín, a Cartagena, no sé, a cualquier lugar. Vayan, háganlo. Si Dios les está mostrando, Dios les está dando los recursos, Dios los está llevando a ese lugar, vayan, háganlo. Háganlo porque Dios les está mostrando el camino. Y ahora les invito entonces, hermanos, que oremos sobre esa parte. Señor, te damos gracias y te pido por mis hermanos que ellos quieran ir, y por mí, y por Paulinita, y por mis hijos, y por todos los líderes de la iglesia. Señor, que tengamos esta misión clara en nuestro corazón, en nuestra mente, de proclamar tu nombre, y que nos enseñes y nos guíes
en qué lugar, con quiénes lo tenemos que hacer, cómo lo podemos hacer. Y que tú has provisto tu espíritu y que tú nos dices que el poder tuyo está con nosotros y que tú nos vas a respaldar y que lo creamos y que vayamos.